como creyentes podamos comprender qué significa vivir por la palabra de Dios en nuestra vida cotidiana, ya que estamos llamados a vivir por esta palabra día tras día. Cristo dio a entender que no solo de pan vivirá el hombre, de igual manera así lo citó Moisés cuando en el libro en el Pentateuco dio a entender que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda la palabra que sale de la boca de Dios. Y es muy importante que nosotros como iglesia, como creyentes o como una persona que verdaderamente tiene una intención genuina de acercarse a Dios, entienda cómo es la vida cristiana. Y la vida cristiana básicamente es vivir por la palabra de Dios. Por eso hay que comprender lo que significa vivir por la palabra de Dios en nuestra vida cotidiana. Otra cosa, otro objetivo que quisiéramos alcanzar con este estudio es que el oyente pueda analizar los efectos que trae la vida a la vida del hombre, el vivir por la palabra, que trae transformaciones, trae cambios positivos, que trae da la oportunidad de que el hombre pueda vivir una vida conforme a la palabra de Dios. Y de esta manera el hombre que tiene el deseo de acercarse a Dios pueda entonces conectar, pueda establecer con Dios una relación en una perfecta obediencia por la palabra, lo cual resultará en el poder del Espíritu Santo y en una madurez cristiana. Y amados hermanos, es muy importante que entendamos, que tengamos claro que la vida del creyente debe ser una vida que va conforme a las Escrituras. Y como, ¿verdad?, como introducción, puedo decir que esto es precisamente la vida cristiana. La vida cristiana es vivir por la palabra. La vida cristiana no puede sostenerse sin la palabra de Dios. Es imposible que una persona pueda decir con total libertad y comodidad que vive para Dios si no vive por la palabra de Dios. Vivir por la palabra no es solo conocerla, no es solamente conocer lo que dice la Biblia, sino obedecer lo que dice la palabra de Dios al punto de llegar a aplicar lo que dice la palabra en nuestra vida en todo momento. Jesús mismo vivió por la palabra y nos dio ejemplo de lo que era vivir por la palabra de Dios. Ahora bien, ¿qué significa, según la Escritura, vivir por la palabra de Dios? Número uno, para vivir por la palabra tenemos que alimentarnos de la palabra de Dios todos los días de nuestra vida. Es un alimento diario que suple nuestra necesidad espiritual. Es como el alimento físico que lo necesitamos todos los días como un combustible a nuestro cuerpo. Sabemos que, y lo hemos experimentado los hombres de Dios, cuando entramos en periodos de ayuno, que no alimentamos el cuerpo físico, hemos experimentado debilidades terribles, hemos sentido que el cuerpo se nos quiere romper, hemos sentido esa debilidad física debido a la ausencia de alimento. Y eso sucede cuando el cuerpo entra, ¿verdad?, en un periodo de ayuno en donde es normal que el cuerpo se debilite. El salmista en una ocasión lo dijo, que cuando humilló su vida en ayunos y en oraciones, sentía que su cuerpo se debilitaba, enflaquecía, sus rodillas flaqueaban a causa de la debilidad que provoca la ausencia de alimento físico. Ahora bien, lo mismo sucede en la vida espiritual cuando nosotros como creyentes no nos alimentamos a diario con la palabra de Dios. Una vida espiritual sin alimentación de la palabra es una vida espiritual débil, floja, que flaquea en todo momento, está en peligro, no está firme, porque lo que sostiene la vida espiritual es precisamente el alimento espiritual, que es la palabra de Dios. Y me llama mucho la atención que Cristo fue bien enfático. En un momento de tentación, vea esto, en un momento de tentación, en un momento de prueba, donde Satanás se le aparece a nuestro Señor Jesucristo en el desierto, le dice a Cristo en el desierto: si verdaderamente tú eres el Hijo de Dios, haz que estas piedras se conviertan en pan. Entonces a mí lo que me llama la atención es que en ese momento nuestro Señor Jesucristo
cita lo que habló Moisés en el libro de la ley, cuando le dice, no solo de pan vivirá el hombre. Está viendo, amado hermano, que el vivir por la palabra no solo consiste del pan físico, sino del pan espiritual, sino de toda palabra que sale. O sea que lo que alimenta el espíritu del hombre es lo que sale de la boca de Dios. Y para la gloria de Dios y para bendición de nuestra vida, todo lo que ha salido de la boca de Dios está precisamente plasmado en las Santas Escrituras. Quiere decir que a diario nosotros tenemos que buscar nuestra porción, tenemos que buscar nuestro alimento, así como el pueblo de Israel todos los días en el desierto tenía que levantarse de madrugada para que cuando el maná descendiera del cielo y quedara sobre la faz de la tierra, ellos pudieran recoger y pudieran alimentar su vida física. De igual manera, ¿verdad? Entendiendo que la palabra es un tipo del maná, nosotros tenemos que levantarnos todos los días, toda oportunidad que Dios nos dé de vida, debemos levantarnos procurando la palabra de Dios. Si algo el hombre debe alimentar en su vida todos los días, a primera hora de la mañana, es su vida espiritual con la palabra de Dios. Job capítulo 23, versículo número 12, dice algo bien interesante dentro del versículo, y es que él exclama y dice, más que mi comida deseé las palabras de su boca. O sea que el hombre que desea vivir por la palabra tiene que entender que debe anhelar, si es necesario, debe anhelar alimentar su vida espiritual. Veamos, hermano, hay momentos donde no habrá comida, donde no habrá alimento, donde no habrá nada en la alazana donde tal vez tenga que entrar en un periodo de ayuno y de oración, pero la palabra de Dios no puede estar ausente. No es conveniente que el hombre decida irse un día sin alimento espiritual. ¿Ve? Conviene que el hombre ayune, ¿verdad? Se abstenga de alimentos por ciertos propósitos, por ciertas cosas, pero no es conveniente que el hombre se levante un día y decida, hoy no quiero alimentar mi espíritu, hoy no quiero alimentar mi alma, porque esta es la vida del hombre. Precisamente el alimento espiritual, lo que sale de la boca de Dios, es lo que verdaderamente alimenta la vida del hombre. Nuestro alimento está seguro, nuestro alimento espiritual está seguro en la palabra de Dios. Todos los días que el hombre se levanta, debe levantarse con el deseo y el anhelo de recibir, de ingerir, de comer palabra de Dios. El Job dijo claramente, más que mi comida, o sea, más que el plato de comida, más que un sándwich de jamón y queso, más que todas estas cosas, deseé las palabras de su boca. Gloria a Dios. ¿Por qué? Porque Jesús dijo, mis palabras son verdadero alimento. Yo soy el pan de vida. Yo soy el pan que desciende del cielo. Ya el pueblo no tiene que esperar el maná para sustentar su vida, sino que ahora sustentamos nuestra vida con el pan que desciende del cielo, que es Jesucristo y todas sus enseñanzas. Claro está. Hay un detalle bien clave dentro de lo que habló Moisés, cuando Moisés dice, no solo de pan vivirá el hombre. Me llama mucho la atención porque si alguien precisamente pudo experimentar lo que era ser sostenido por Dios sin alimento, lo fue Moisés. Moisés, quien estuvo en 2 ocasiones, 40 días y 40 noches, sin alimento, ayunando, absteniéndose, claro está, de manera sobrenatural. No era normal. No es normal que un hombre dure más de 40 días sin alimento y sin bebida, si no es sostenido por Dios. Y es precisamente ese hombre el que dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. La palabra de Dios tiene el poder para sustentar y sostener la vida espiritual
de todo aquel que de ella se alimente, de todo aquel que se levante deseando la palabra de Dios para vivir por la palabra de Dios. Otra cosa de lo que significa vivir por la palabra es obedecer lo que ella enseña. Debemos entender que la palabra de Dios es, claro está, es una biblioteca espiritual sagrada, la cual contiene vastas enseñanzas para conducir la vida del hombre desde la tierra hasta el reino de los cielos. Tenemos una guía perfecta para poder entrar por las puertas del reino de los cielos, dándonos a nosotros una entrada triunfal a la vida eterna. Sabemos que el apóstol Pablo nos deja en la palabra, nos deja entender que en la palabra de Dios tenemos todo lo que necesitamos y que en esa palabra está todo lo que el hombre, todo lo que al hombre se le ha entregado de parte de Dios: conocimiento, ciencia, sabiduría, inteligencia y el poder de Dios. La palabra de Dios es suficiente para que el hombre, amén, pueda pasar una eternidad. Es lo que yo siempre le he dicho a todos mis hermanos: la palabra de Dios es eterna, no pasa. De igual manera, el que hace la voluntad de Dios, que permanece para siempre, dando a entender que todo aquel que guarda la palabra de Dios, la cual es eterna, la palabra de Dios le guardará eternamente. Jesucristo lo confirma en Apocalipsis capítulo 3, versículo 10, cuando dice: el que guarda la palabra de mi paciencia, yo le guardaré. Ven, amado hermano, la palabra de Dios tiene la capacidad de guardar a todo aquel que guarda la palabra de Dios. Por eso es que nosotros debemos comprender en este día que tenemos que vivir por la palabra. La verdadera vida cristiana es basada en una vivencia conforme a las escrituras que tenemos en nuestra mano, lo que dice la Biblia, lo que ha escrito el Espíritu Santo a través de los santos profetas y de los apóstoles que tiraron este fundamento sobre el cual estamos llamados a sobreedificar para la gloria de Dios. Tenemos que vivir por ella y tenemos que obedecer las enseñanzas que nos guiarán al reino de los cielos. Santiago 1, capítulo 1, versículo 22 dice: sed hacedores de la palabra. Véase, hermanos, no podemos ser solamente oidores de ella. No podemos ser ese grupo de personas que sí oí la palabra de Dios, sí visité la iglesia y escuché palabra de Dios, sin la disposición de hacer lo que dice la palabra de Dios. El verdadero poder transformador y el verdadero beneficio de la palabra de Dios se encuentra cuando el hombre es hacedor de la palabra, cuando el hombre escucha la enseñanza y la pone por práctica. Entonces, amado hermano, sucede algo en nosotros, que Dios nos comienza a ver como aquel hombre justo que vive por su palabra. Y dice la palabra que Jehová hace prosperar el camino del justo, que la bendición de Jehová está sobre la cabeza del justo. Entonces, como hacedores de la palabra, comenzamos a traer un contentamiento en el corazón de Dios, lo cual lleva a Dios a bendecir la vida del hacedor de la palabra de una manera impresionante, amado hermano. Estas son las bendiciones de obedecer a Dios y de obedecer su palabra. Lucas capítulo 11, 28 también dice: bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. O sea, dando a entender que el que guarda la palabra es aquel que la hace. No hay mejor manera de memorizar algo que practicándolo. Cuando uno, ¿verdad?, como deportista un tiempo pasado, la mejor manera de poder memorizar algún movimiento en la cancha de baloncesto era practicándolo. Y lo practicaba a tal punto que cuando llegaba el momento de necesitar X y movimiento, me salía natural porque ya estaba acostumbrado a practicarlo. De igual manera, uno tiene que practicar este santo evangelio y uno tiene que poner por práctica lo que dice la palabra de Dios, siendo hacedores de la palabra. Número 3, otra cosa muy importante es que vivir por la palabra significa caminar bajo la luz y la dirección de Dios. Salmo 119, versículo número 105 dice: lámpara es a mis pies tu palabra. Quiere decirle, amados hermanos, que a medida que uno va practicando la palabra, a medida que uno va conociendo las escrituras y se va alimentando de ella, esa palabra nos dará el conocimiento para poder ver con claridad.
ese conocimiento nos alumbrará el camino para no tropezar. El Señor Jesucristo lo dijo, que aquellos que están en tinieblas todavía caminan y tropiezan, mas el que anda en su luz no tropezará jamás. O sea que le conviene al hombre, nos conviene a nosotros, amados hermanos, caminar, vivir por la palabra de Dios para no tropezar. El apóstol Pablo en una ocasión dijo que el que esté firme mire que no caiga. Y entendemos, amados hermanos, que la firmeza es una estabilidad que puede tener algún hombre en algún asunto. En este caso, esa firmeza de la cual habla el apóstol Pablo es la firmeza espiritual que el hombre recibe en el santo evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y eso, amados hermanos, nos da a entender que para poder permanecer en esa firmeza y no caer de ella, tenemos que caminar todos los días por la palabra de Dios. Tenemos que vivir literalmente por lo que dice las Escrituras. Porque el hombre que camina por las Escrituras, el hombre que camina por la palabra de Dios no caerá jamás. El hombre que camina en la perfecta voluntad de Dios, según lo que dice la palabra, no tropezará, no perderá su firmeza. Es como dice el Señor mismo, lo dijo en uno de los salmos. Él dijo que al íntegro no le será quitado el bienestar. O sea, hermanos, que siempre que nosotros caminemos por la palabra, por lo que dice la Escritura, según la voluntad de Dios, el sostén que Dios tendrá de nuestra vida y el cuidado que Dios tendrá de nuestra vida será especial, amados hermanos. Ve, porque cuando Dios ve que un hombre se compromete, vea esto, cuando Dios ve dentro de su conocimiento, su estatura, su grandeza, su sabiduría, su inteligencia, cuando Dios mira un hombre, como dice la palabra, que Dios desde los cielos mira sobre la faz de la tierra, sobre los hijos de los hombres, para ver si hay algún entendido que busque a Dios. Cuando Dios encuentra ese hombre, cuando Dios ve y encuentra a uno que hace su voluntad, Dios comienza a tratar con ese hombre y Dios comienza a cuidar de ese hombre. ¿Ve? Dios tiene la responsabilidad de cuidar el camino de aquel que ha tomado la responsabilidad de vivir por la palabra de Dios. Y es así como se lleva esta relación, amados hermanos. Así es como Dios la estableció. Proverbios 3, 5 al 6 dice: reconócelo en todos tus caminos. O sea, la mejor manera de reconocer a Dios en todos nuestros caminos es viviendo por la palabra de Dios. Número 4, debemos amarla y meditar constantemente en ella. Para poder vivir por la palabra tenemos que amar la palabra, porque alguien que no ama la palabra no va a vivir por la palabra de Dios. De eso estamos claros. Vemos los grupos liberales, muchos de ellos dicen amar a Dios, pero la mejor muestra de amor que le podemos dar a Dios, Jesucristo la dio en Juan capítulo 14, versículo 21. El que me ama, guarda mis palabras. Yo le amaré, mi Padre le amará y me manifestaré a él. Claramente Jesucristo da a entender quién es el que verdaderamente ama a Dios. Es aquel que guarda la palabra. Y para poder vivir por ella es necesario amar la palabra de Dios. Y por amor a ella meditamos en ella constantemente. Salmo 1, versículo 1 al 3 lo deja saber claro cuando habla acerca del bienaventurado, de que no se sienta en silla de escarnecedores, que no está en el consejo del malo ni en camino de pecadores, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en ella medita de día y de noche. ¿Ve? Hay de entender que ese hombre que ama la palabra, medita en ella de día y de noche, y como resultado a ese amor y a esa meditación, ese hombre es sembrado en un lugar de una bendición que viene de parte de Dios, corrientes de agua, y vendrá a ser como un árbol que da fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que haga prosperará, porque todo lo que hace lo hace conforme a la voluntad de Dios. Esto es lo que habla Juan en la primera carta de Juan, cuando dice que cuando pidamos a Dios, que le pidamos a Dios conforme a su voluntad, y todo lo que pidamos conforme a su voluntad en el nombre de Cristo lo recibiremos, porque pedimos conforme a la voluntad de Dios. Dios no puede negarse a sí mismo, y Dios no puede negar a que se lleve a cabo su perfecta voluntad aquí sobre la faz de la tierra. Y esto fue lo que enseñó Jesús cuando le enseña a sus discípulos a orar y le dice: y que se haga tu voluntad como en los cielos, así también en la tierra.
Ve que Dios desea que su voluntad se lleve a cabo, pero para que esto acontezca, para que la voluntad de Dios se lleve a cabo, hace falta un hombre que logre entender cuál es la voluntad de Dios y que camine conforme a esa voluntad según el conocimiento de las Escrituras. Hay que reconocerlo en todos nuestros caminos. Hay que amar la palabra, hay que meditar en ella constantemente para entonces poder caminar bajo la perfecta voluntad de Dios, viviendo por la palabra. Salmo 119, versículo 97, el salmista exclamó diciendo: oh Jehová, cuánto amo yo tu ley. Ojalá y ese mismo amor conquiste los corazones de todos aquellos que se acerquen a nuestro Señor Jesucristo. Ojalá y ese amor conquiste los corazones de todos aquellos que desean un cambio en su vida. Ojalá y ese amor por la palabra conquiste los corazones de todos aquellos que se encuentran confundidos, no conociendo cuál es la perfecta voluntad de Dios, para que sean librados de la confusión y puedan caminar una vida bendecida conforme a la voluntad de Dios. Ojalá y ese amor por la palabra entre a los corazones, amados hermanos. Vivir por la palabra es hacer de ella el centro de nuestra relación con Dios, como una brújula moral, como una fuente de sabiduría, como una norma de conducta que gobierna toda nuestra vida. Aleluya. Aquí veo que me han escrito, mis amados hermanos, disculpe, tengan un poquito de paciencia. Gloria a Dios. Aleluya. Gracias, Jesús. Dios bendiga a todos los que van conectándose. Amén. Espero que esto sea de provecho y de bendición a sus vidas, ya que pues es la palabra preciosa de nuestro Señor Jesucristo, la cual trae vida a nuestra alma. Ahora bien, como consecuencia, ¿verdad? A lo que es vivir por la palabra, tenemos que entender que esto, vivir por la palabra, tendrá unos efectos en nuestra vida, unos efectos claramente positivos. Hay efectos positivos del vivir por la palabra de Dios. Número uno es que vivir por la palabra transforma el corazón y la mente del hombre. Romanos 12:2 lo dice: transformado por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Y esto lo hace la palabra de Dios. La palabra de Dios es la que tiene la capacidad de entrar a lo más interno del hombre para traerle esa transformación juntamente con la operación del Espíritu Santo en nuestra vida. Y esto, amados hermanos, por eso es que precisamente Jesucristo envió a sus discípulos a predicar la palabra. ¿Ve? Porque la predicación de la palabra es lo que va a hacer que la palabra de Dios pueda entrar a lo más profundo del hombre. Es la predicación de la palabra por la cual Dios escogió llevar su santo evangelio para transformar la vida de los hombres. No hay otro método, no hay otra forma. Este es el método de Dios, la predicación de la palabra para transformar los corazones de aquellos que están siendo abatidos por Satanás, afligidos por Satanás, confundidos por Satanás, abofeteados por Satanás, para traer un cambio en la vida de todos aquellos que están siendo oprimidos por Satanás. Por eso es que no podemos dejar de predicar el santo evangelio. Amados hermanos, uno no sabe quién puede estar escuchando la palabra de Dios. Y uno no sabe, en ocasiones, amados hermanos, no sabemos hasta dónde la palabra de Dios está alcanzando. Por eso no podemos desmayar en la predicación de la verdad. Aunque en ocasiones tengamos el mundo en nuestra contra, aunque en ocasiones nuestros familiares se rebelen contra nuestra vida, aunque vengan situaciones difíciles, no podemos detenernos de predicar la verdad de Dios, porque a alguien esta verdad le hará libre. Gloria a Dios. A alguien esta verdad lo transformará. A alguien esta verdad renovará su mente, su entendimiento, lo librará de las tinieblas y Dios hará resplandecer los ojos del entendimiento con su poderoso evangelio, porque este evangelio es poder de Dios, es dunamis de Dios para destruir las obras de las tinieblas y para edificar las obras de Dios en la vida del hombre. Aleluya. Por eso hay que vivir por la palabra de Dios, amados hermanos. Por eso hay que vivir por la palabra de Dios, amigo que me esté escuchando. Porque esta palabra transformará nuestra mente, nuestro entendimiento. Nos dará sabiduría e inteligencia de Dios
para hacer lo que conviene en nuestra vida conforme a la voluntad de Dios. Efesios capítulo 4, versículos 23 y 24 también dice: renovaos en el espíritu de vuestra mente. Y para poder renovar el espíritu de nuestra mente es necesario alimentarse de la palabra, vivir por la palabra, para experimentar los efectos positivos que trae la palabra de Dios. Aleluya. Hebreos 4:12 lo dice, que esta palabra penetra hasta partir el alma y el espíritu. Y vea esto, amado hermano. El alma y el espíritu viene a ser como... Yo escuché un ejemplo que me impactó. El alma y el espíritu vienen a ser como el espectro del arcoíris. Usted sabe que cuando usted mira un arcoíris, usted puede ver diferentes tonalidades de colores. Usted puede ver que está el amarillo, está el azul, está el rojo, está el anaranjado. Pero hay algo que usted no puede ver, hay algo que no podemos ver humanamente. Y es en qué lugar termina un color y comienza el otro. ¿Ve? Es algo que va gradualmente cambiando. No hay manera de poder tomar y sacar el amarillo de una parte y separarlo del rojo. Hay unas tonalidades que van aumentando y cambiando progresivamente, haciendo lo que nosotros conocemos como el arco iris. Ahora bien, así es el alma del hombre. El alma del hombre y el espíritu del hombre están ligadas dentro del hombre. Y el único que tiene la capacidad de separar una cosa y de la otra es Dios por medio de su palabra. ¿Está viendo? Por eso es que dice que la palabra de Dios penetra a lo más profundo hasta que parte el alma y el espíritu. ¿Y por qué es necesario que Dios separe el alma y el espíritu? Porque cuando Dios logra hacer esta separación, el hombre puede discernir de dónde vienen los deseos, de dónde vienen los pensamientos que está teniendo. Viene de mi carne, viene del espíritu, vienen de parte de Dios, vienen de parte de Satanás. Uno tiene que entender que es la palabra la que nos dará el discernimiento para poder identificar qué es lo que nos está sucediendo al momento. Y por medio de la palabra nuestro pensamiento se va renovando. Cuando la palabra nos demuestra que esos pensamientos no vienen de parte de Dios, se va renovando nuestra mente y nuestros pensamientos. Es lo que está hablando la palabra de Dios. Hebreos capítulo 4, versículo 12 lo deja saber claramente. La palabra de Dios confronta pensamientos, emociones, actitudes, cambia el hombre desde adentro. Escuche eso. Eso es uno de los efectos positivos de vivir por la palabra. Ven, que la palabra de Dios cambiará al hombre desde adentro, desde el interno. Es como una publicación que vi hace unos minutos atrás, aproximadamente una hora, de un pastor que, ¿verdad?, amamos mucho, Pastor Gamaliel, que hablaba precisamente de esto, de lo que es el cambio genuino que comienza desde adentro, pero hay frutos externos, se ve afuera. Pero, ¿verdad?, eso es parte de lo que estamos hablando. Otra cosa, hermano, es que otro efecto positivo de vivir por la palabra es que produce la verdadera libertad. No una libertad ficticia, como dice el apóstol Pedro, que dice que hay muchos que prometen libertad y ellos mismos son esclavos. No, amado hermano, no hablo de ese tipo de libertad. Hablo de una verdadera libertad, la cual Cristo mismo dijo que todo aquel... Mira, amado hermano, el que tiene la capacidad de vivir por la palabra de Dios porque es verdaderamente libre. El Señor lo dijo: si permanecéis en mi palabra, ve. Y más adelante dice que conoceremos la verdad y la verdad os hará libre. Pero para poder caminar en esta libertad tenemos que permanecer en la palabra de Dios. Una cosa te lleva a la otra. Permaneces en la palabra y caminas en libertad. Permaneces en la palabra y vas bajo la voluntad de Dios. No se puede separar una de la otra. Van de la mano. Permanecer en la palabra y experimentamos libertad, experimentamos la voluntad de Dios y vamos bajo la bendición de Dios. La palabra, cuando se camina por ella, produce un efecto positivo, y es que nos lleva a nosotros a caminar en una verdadera libertad. Salmo 119, 45 dice: y andaré en libertad, porque busqué
tus mandamientos. Todo aquel que busca los mandamientos de Dios para practicarlo, Satanás no puede apresarlo. Satanás no puede esclavizarlo al pecado, porque todo el que vive por la palabra de Dios se aleja del pecado. Por eso el proverbio me encanta cuando dice que el camino del entendido es hacia arriba para apartarse del infierno de abajo. ¿Está viendo lo poderoso de la palabra? Lo grande de la palabra. La bendición de vivir por la palabra, el efecto positivo de vivir por la palabra. A medida que vamos progresivamente entrando más y más en obediencia a la palabra, más nos vamos alejando de las puertas del infierno para acercarnos a las puertas del reino de los cielos. Bíblico. Es bíblico. Pero para esto, hermanos, hay que vivir por la palabra de Dios. Sencillo. La obediencia libera del pecado, de la mentira y de la esclavitud espiritual. Por eso el apóstol Pablo me encanta cuando dice, ¿sabe? Volverán a ser esclavos del pecado. De ninguna manera. No hay razón lógica para volver a ser esclavos de lo que nos estaba dañando, de lo que nos estaba destruyendo, de lo que nos tenía lejos de la perfecta voluntad de Dios. No hay razón, no hay forma, no es lógico volver a esa vida pecaminosa que no va conforme a la voluntad de Dios. Otra cosa, hermano, otro efecto positivo de la palabra de Dios, de vivir por la palabra, es que nos guía en nuestras decisiones y trae sabiduría. Y aquí, ¿verdad? Quiero que preste mucha atención porque, amados hermanos, me ha tocado la situación donde he tenido que aconsejar a muchas personas en cuanto a tomas de decisiones, en cuanto a lo que es la guianza espiritual. Y cuando comienzo a dialogar con ellos he notado que se encuentran en una confusión porque tienen escasez del conocimiento bíblico. Y amados hermanos, por eso es que es tan importante que nosotros todos los días nos alimentemos de la palabra de Dios. Procuremos la porción espiritual para nuestra alma, para nosotros siempre tener una guía en nuestras decisiones, sabiduría de Dios para poder ejecutar la perfecta voluntad de Dios. Como dijo Santiago, si alguno necesita sabiduría, pídala a Dios, que Él la dará en abundancia y sin reproche. Pero esa sabiduría viene por la palabra de Dios. Dice la palabra, Salmo 119, versículo 98 al 100, me has hecho más sabio que mis enemigos. ¿Por qué razón? Porque casi siempre aquellos que se consideran enemigos de los hombres de Dios son aquellos que no desean vivir por la palabra de Dios. Claro está, aquel que vive por la palabra de Dios, Dios le proveerá de sana sabiduría, lo dice el proverbio. Que Dios dará sana sabiduría a los justos, a los que procuran vivir por su palabra. Dios nos dará a nosotros la sabiduría, a los que tememos a Jehová, a los que buscamos su mandamiento para no pecar contra Él. Veamos, hermano, me has hecho más sabio. No es que uno esté en una competencia de querer adquirir más sabiduría que el otro, no es eso. Pero yo sí deseo ser más sabio de lo que era ayer. Yo deseo mañana ser más sabio de lo que soy hoy. Es un deseo, un anhelo, porque anhelo conducirme en todos mis caminos como es debido, con la sabiduría de Dios, con la inteligencia que Dios da a los hombres que le buscan día tras día. Salmo 119, versículo 45 dice, Salmo 32, 8 dice, te haré entender. Mira lo que Dios quiere hacer con aquellos que viven por su palabra, que procuran su perfecta voluntad. Mira cuál es la voluntad de Dios para con nosotros, para los que sí deseamos vivir por la palabra de Dios. Salmo 32, 8 dice, te haré entender. O sea, te haré entender, te daré entendimiento y te enseñaré el camino en que debes andar. Eso es una guía en cuanto a nuestras decisiones. El hombre de Dios no toma decisiones por sí mismo, ni tampoco toma decisiones a solas. El hombre que verdaderamente ama la voluntad de Dios toma decisiones en base a la voluntad de Dios, en base al conocimiento bíblico,
en base a lo que ha conocido acerca de Dios y en su relación con Dios. ¿Ve? Entonces Dios nos hará entender y nos enseñará el camino por donde hemos de andar, por donde debemos andar. Vea esta palabra clave, por donde debemos andar. Hay caminos por donde no debemos andar, hay caminos por donde no debemos cruzar, hay caminos por donde no podemos pisar, pero hay otros caminos a los cuales Dios dice por donde debes andar. Y uno de esos caminos es el camino de la santidad, el cual dice la Biblia que por torpe que el hombre sea, en cuanto ha entrado este camino, no se extraviará, porque Jehová lo llevará de la mano. En este camino no entrará cosa inmunda. Y tal vez comencemos con ignorancia, sin conocimiento, pero Dios nos hará entender y nos enseñará el camino en el que debemos. Es nuestra responsabilidad vivir por la palabra. El camino del cual Dios está hablando aquí es el camino de vivir por la palabra. El camino por donde debes andar. Gloria a Dios. Proverbios 3, versículos 5 al 6, podemos ver que también habla del camino y dice, Él endereza tus veredas. ¿Ves? Cuando tú procuras caminar por la voluntad de Dios, vivir por la palabra de Dios, que Él nos comienza a dar esa guianza espiritual en nuestras decisiones para traer sabiduría, Él se encarga de enderezar nuestras veredas. Él es quien va acomodando todos nuestros pasos. Nosotros, a medida que nos vamos acercando a Dios, que vamos conociendo su voluntad, es Dios quien va enderezando todas nuestras veredas. Todo aquel que es nacido del Espíritu es como el viento. El viento sopla, no se sabe de dónde viene, ni se sabe a dónde va. Pero así es el que es nacido del Espíritu. Porque es Dios quien va enderezando nuestras veredas. Amén. El quien vive por la palabra evita errores fatales. Usted sabe cuánta gente fueron estimados por sabios y venerables y por una pequeña locura. Escuche esto. Hombres que fueron estimados por sabios y venerables y por una pequeña locura cayeron en errores fatales, perdieron el buen testimonio simplemente porque en un momento de su vida decidieron dejar de vivir por la palabra de Dios. Dejaron de recibir la dirección clara de Dios para seguir su propio camino. Cual dice la palabra que los caminos de Dios son más altos que nuestros caminos y que los pensamientos de Dios son más altos que nuestros pensamientos. Conviene siempre permanecer en el camino de Dios que se da por medio de la vivencia de la palabra. Vivir por la palabra nos evita caer en errores fatales y recibiremos siempre dirección clara de Dios. Número 4, da estabilidad emocional y espiritual. Este es otro efecto que hace la palabra de Dios positivamente en la vida del creyente. Es que la palabra de Dios, vivir por ella, nos dará una estabilidad emocional y espiritual. Mateo 7, del 24 al 27, nos habla de esto. El que oye estas palabras y las hace, no es cualquiera, no es solo el que oye, es como dijo Santiago, el hacedor de la palabra. Es como el hombre prudente, ve, que edifica su casa sobre la roca y cuando vienen las tempestades y los vientos y los azotes, se da cuenta que su casa permaneció porque está sobre la roca. Nos da una estabilidad. Y amados hermanos, qué bien se siente saber que cuando viene la tormenta, nuestra casa permaneció. Nos da a entender que hemos edificado como se supone, que hay seguridad en la edificación que hemos llevado a cabo, que vino la tormenta con toda su fuerza y no pudo derribar nuestra edificación. Gloria a Dios. Aleluya. Eso nos da seguridad y confianza de que debemos seguir caminando por la palabra de Dios. Cuando vienen esos, mira, hermano, yo he pasado por unas tempestades que usted no tiene ni idea. He sabido sentir lo que es que básicamente una isla entera se te tira en contra por tú predicar la palabra de Dios. Fue así, fue fuerte, fue fuertísimo. Pero cuando yo pude ver que por la palabra fui sostenido, que por la palabra fui sustentado y que Dios no me dejó solo ni me abandonó, hermano, gané más confianza
en esta relación con Dios. ¿Por qué razón? Porque he estado edificando sobre la roca. He estado edificando en el fundamento de la palabra. He sobre edificado en este santo fundamento establecido por los profetas y los apóstoles. Y eso me ha dado una estabilidad emocional y espiritual. Amén. El Salmo 1:3 dice: serás como árbol plantado junto a corrientes de aguas. Habla de estabilidad. Serás plantado. Algo que esté estable, está firme, no puede ser movido. Plantado. Gloria a Dios. Isaías 26:3 dice: tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera. O sea, habla acerca de Dios. Dios guardará en completa paz a aquel cuyo pensamiento en Dios persevera. Eso dice la Escritura. La palabra de Dios sostiene en la prueba, en la lucha espiritual y en el dolor. Ese es el efecto positivo de vivir por la palabra. Fructifica el carácter del hombre. Juan 15:7-8 dice: si permanecéis en mí y mis palabras en vosotros, pedid lo que queráis. Colosenses 3:16 también dice Pablo: la palabra de Cristo mora en abundancia. Según de Timoteo 3:16-17 dice: para que el hombre de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra. La palabra de Dios, vivir por ella, da fruto en el carácter, como dice Gálatas 5:22 y 23, y en el servicio, como dice Efesios capítulo 4, versículos 12 al 13. Usted puede buscar esos textos bíblicos ahí en su casa y verá, amados hermanos, que les será de gran provecho. Eso no va a fallar. Otro efecto, ¿verdad? Voy a culminar ya con esto. Otro efecto positivo que produce vivir por la palabra de Dios es que fortalece contra la tentación. Vea esto: contra la tentación y el pecado. Gloria a Dios. Salmo 119, versículo 11 dice: en mi corazón he guardado tus dichos. Vea eso. Efesios 6:17 dice que es la palabra, la espada del Espíritu. Y ahí estamos viendo que cuando el hombre guarda su palabra en el corazón, los dichos de Dios, para no pecar contra Dios, también tiene una espada, el cual es la espada del Espíritu, para contrarrestar toda acechanza de Satanás, dando a entender, amados hermanos, que de esta manera fue como venció Jesucristo. Mateo capítulo 4, del versículo 1 al 11, podemos ver la gran victoria de nuestro Señor Jesucristo sobre las tentaciones y todas las fuerzas de Satanás por haber guardado la palabra de Dios. Vean, la palabra es una protección y es un arma. Nos prepara para resistir y vencer. ¿Ven? Así que, amados hermanos, un efecto positivo importante. Cuando nosotros vivimos por la palabra, nos da la capacidad de vencer la tentación, de vencer